Bueno, vamos a hablar de este artículo que se llama Bases del manejo clínico en la intoxicación por humo de incendios. Es un artículo de Madrid del 2010. Mi nombre es Paola Núñez Báez, soy residente segundo año de Medicina Crítica en México, en Centro Médico Guadalajara. En resumen, este artículo pues va a hablar de se justifica que la intoxicación por humos es la principal causa de muerte y mortalidad en los incendios y habla de dos principales tóxicos como son el monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Habla sobre las manifestaciones clínicas, los paraclínicos que son de mucha utilidad, en este caso hace hincapié en lactato y carboxiemoglobina, y en el tratamiento que sus pilares principales, en este artículo precisamente, hablan sobre el oxígeno suplementario al 100% y el manejo con hidroxicobalamina. El 80% de las muertes que suceden en un incendio son debido a inhalación de humo, no así a las quemaduras como tal o a los politraumas. Se estima que en España 5.7 de cada 100.000 pacientes que lleguen a urgencias van a ser pacientes con quemaduras, ya sea de vía aérea o quemaduras en piel como tal. Se producen en España precisamente, que es donde está el artículo, de 50 a 100 muertes por año y 3 de cada 4 personas van a morir en el lugar del incendio. Hace mención de algunas tragedias sucedidas allá, como es el camping de los Alfaques, el 11 de julio de 1978, donde un camión con contenedor, no recuerdo de qué material, hizo explosión y mató pues a 215 personas. El Hotel Corona Aragón, el 12 de julio de 1979, donde al parecer hubo un problema en la cocina, como aproximadamente a las 8:15 de la mañana, por lo que muchos de los pacientes que fueron afectados pues estaban todavía dormidos y se estima que hubo 78 muertos en este accidente. Y la discoteca Flying, el 14 de enero de 1997, 98. No, eso no alcanzo a ver qué dice, pero bueno. Ok. Aquí, al parecer, se habían reportado con anterioridad, fue en la madrugada a las 3 de la mañana, se había reportado con anterioridad problemas con el audio, hubo un cortocircuito y provocó una explosión, provocando así la muerte de 43 personas. Y igualmente en la discoteca Alcalá, que también funcionaba como un teatro, por lo que estaba pues con múltiples materiales, sobre todo textiles, el 17 de diciembre de 1983 hubo inició el fuego en la pista de baile, desconoce como tal las causas y dado que había demasiado pues producto textil, el fuego se disipó rápidamente y pues logró así matar a 81 personas. Y en Hipercore, un ataque terrorista el 19 de junio de 1987 que provocó 21 muertes, la mayoría de ellas por inhalación de humo. Respecto a la fisiopatología, pues hace hincapié en que va a verse afectada por muchas cosas, como el material que se quema en el sitio del incendio, la temperatura que se llega a alcanzar, las concentraciones de oxígeno que pueda llegar a haber, la duración de la exposición al paciente y la proximidad física al fuego. Se estima que puede llegar a descender la concentración de oxígeno desde el 21 hasta un 10%, provocando así la hipoxia tisular, que esto sería uno de los mecanismos fisiopatológicos que provocaría la muerte, o bien las principales componentes del humo en los incendios, como son los gases tóxicos no irritantes de la vía aérea, como son el monóxido y el ácido cianhídrico, los gases tóxicos irritantes, la acroleína, el formaldehído, el benceno, óxido nitroso, fosfeno, ácido clorhídrico y otros, entre otros, los gases asfixiantes simples, como el dióxido de carbono, y las partículas, como son las partículas de hollín. ¿Puedo quitar esto? Sí. Respecto a la proximidad física, la temperatura alcanzada y la duración de la exposición, pues van a estar directamente asociadas a las lesiones térmicas pulmonares como tal. Y bueno, otro de los mecanismos que se proponen en este artículo es va a haber una inhibición de la respiración celular por un efecto tóxico directo del cianuro y el monóxido de carbono. La disminución del transporte de oxígeno, consecuente por la formación de carboxiemoglobina, la depresión respiratoria del sistema nervioso central, ocasionada por el CO2, el monóxido, el dióxido de carbono y el cianuro, la obstrucción de la vía aérea de pequeño o gran calibre, secundario a los gases irritantes, el calor, el hollín, la quemadura de la vía aérea directa, que esta es más rara, la disminución de porcentaje de oxígeno inspirado. Bueno,
El monóxido se va a encontrar en la combustión del carbón, la madera, el papel, el tabaco, la lana, el algodón, el aceite, el PVC, el cloruro de polivinilo, los hidrocarburos, la gasolina. Estos tienen que estar, tienen que presentar una combustión no mayor a 400 grados, ya que después de los 400 grados se va a convertir en dióxido de carbono, provocando así la formación de carboxiemoglobina, que esta se considera un buen marcador para decir que el paciente tuvo una inhalación por humo, pero no está asociada directamente con la mortalidad. Sabemos que el CO2, el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor que el oxígeno por el grupo M de la hemoglobina, de 200 a 400 veces más afín, por lo que este se va a pegar pues, a los grupos M, manteniendo la hemoglobina saturada, pero con presiones parciales de oxígeno bajas. Por lo tanto, va a haber una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, va a haber una inhibición de las enzimas de la fosforilación oxidativa, aumento de la formación de radicales libres y del estrés oxidativo, la toxicidad intracelular directa y, bueno, pues la no utilización del ATP. Se estima que los niveles altos de metahemoglobina sí, van a estar en el 30-80% de los pacientes. Es por ello que pues, realmente no es un buen marcador de mortalidad. Respecto a la combustión del cianuro, van a ser hidrocarburos ya sean naturales, como vienen de la madera, el papel, la lana, la seda, o sintéticos como de la poliamida, el poliacrilonitrilo, el poliuretano, resinas o plásticos. Estos tienen que presentar una combustión a altas temperaturas y además tener un ambiente pobre de oxígeno. Esta gráfica pues presenta todas las causas por las que pudiéramos tener cianuro en el humo inhalado, que es pues la lana, que representa la oveja, y la seda, que representa las calcetas pues de esta oveja, la silla, que representa el poliuretano, el caucho o plástico, que representado por las llantas. Se dice que va a dar un olor a almendras amargas, que son las que tenemos en la parte de arriba, y por ello va a haber una inhibición de la citocromo oxidasa. Otra de las maneras de intoxicarse por cianuro es como el bombero, el bombero que entró al incendio y bueno, después presentó deterioro del estado neurológico. O bien algunos medicamentos para manejo oncológico, o también se ha utilizado como para ataques terroristas o bien para el suicidio de algunos espías antes de ser interrogados. Otro bien conocido pues es el nitroprusiato de sodio, que también puede llegar pues a ocasionar intoxicación por cianuro. Las principales afecciones van a ser cardíacas y neurológicas. Se dice que hay una toxicidad después de los 40 milimoles sobre litro y esta puede llegar a ser mortal después de los 100 milimoles sobre litro. Medir el cianuro en sangre sería una opción muy factible, sin embargo, no es algo con lo que se cuente en todas las unidades hospitalarias del mundo, por lo tanto, habría que hacerlo de manera indirecta, con la sospecha clínica, una buena anamnesis, la sintomatología asociada del paciente y los niveles de ácido láctico. Expone 3 artículos, uno aquí en Argentina, donde en 35 presos hubo una quema de colchones en la prisión y bueno, se midieron los niveles de carboxiemoglobina en sangre. El 0% de los pacientes presentó niveles tóxicos de carboxiemoglobina, mientras que el 90% presentó niveles tóxicos de cianuro mayores a 2 miligramos sobre decilitro. De igual manera, otro estudio en un avión que se estrelló, hubo igual quemadura de los pacientes, la aerolínea British Tour en Manchester en 1985, y fueron los mismos resultados, ninguno presentaba niveles tóxicos de carboxiemoglobina, y sin embargo, pues todos presentaban niveles tóxicos de cianuro. Y este artículo, que es de los más importantes, el Paris Fire, fue un estudio prospectivo, se tomó muestras a los pacientes en cuanto ingresaron al servicio de urgencias, además tuvo un grupo control y se encontró que los niveles los niveles de cianuro eran inversamente proporcionales a la posibilidad de sobrevida. Se encontró niveles tóxicos de cianuro y se encontró de igual manera, como los resultados anteriores, niveles no tóxicos de carboxiemoglobina. La carboxiemoglobina, si bien es cierto, no sirve para establecer la mortalidad de los pacientes. Si tienes una carboxiemoglobina mayor del 15%, pues la probabilidad de que haya intoxicación por cianuro es muy alta, entonces debería de sospechar.
o bien los niveles de lactato por arriba de 10 milimoles, la probabilidad de estar con intoxicación por cianuro pues igual va a ser muy alta. Las manifestaciones clínicas se pueden presentar desde el minuto 1 de la exposición, caracterizados por taquipnea, taquicardia, cefalea, mareo, náusea y vómito. Aquí pone un recuadro este artículo donde se habla de las principales alteraciones, haciendo pues apartados por aparatos y sistemas como son las neurológicas, confusión, convulsiones, coma, alteraciones cardiovasculares como son langor, infarto, arritmias, hipotensión, la parada cardíaca, las alteraciones respiratorias que son de vía aérea superior, la sensación de obstrucción y vía aérea inferior, el daño pulmonar como tal, o bien la parada respiratoria. Y las alteraciones metabólicas como son la acidosis metabólica de un anión GAP aumentado. Dentro de la primera hora, bueno, aquí establece prácticamente una serie de eventos desafortunados que lo llevan hasta la muerte al paciente, que puede iniciar desde la primera hora con irritación ocular, rinorrea, tos, dolor de garganta o cuello, estridor laringio, posteriormente disfagia, esputocarbonáceo secundario a la lesión pulmonar, disnea, taquicardia, hipotensión, un síndrome coronario agudo, acidosis metabólica, debilidad muscular que puede llevar a la rhabdomiólisis, laringoespasmo, broncoespasmo, confusión, deterioro neurológico, hipoxemia y posteriormente para cardiorrespiratoria. En los recuadros de la derecha, bueno, venían las complicaciones que pudieran llegar a ser secundarias, que no se alcanzan a ver, que sería el edema agudo pulmonar, la neumonía, rabdomiólisis, el traumatismo, la quemadura como tal, las lesiones dérmicas como tal, que también pueden llevar a la muerte en el caso de que el paciente no presente como tal todo el cuadro que se describe del lado derecho y llegara pues a presentar, a lograr un sostén, pues pudiera llegar a complicarse con esto. Respecto al diagnóstico, hay que maneja 3 grandes rubros para llegar a un diagnóstico, que el principal es la anamnesis, es decir, interrogar bien pues dónde fue el sitio del accidente, si estaba en un espacio cerrado o abierto, el tiempo de exposición al fuego, si este paciente llegó a presentar estado neurológico deteriorado durante el incendio, si llegó a tener esputocarbonáceo, tos, dolor de garganta o disfonía. Hay que hacer de igual una exploración física detallada y minuciosa de cara, labios, boca y cuello, ya que la presencia de hollín en los orificios nasales o faringe van a ser altamente sugestivos de la intoxicación por cianuro. Hacer una auscultación incluso de cuello, descartando estridor laringio, y con ello pues el alto riesgo de edema de la vía aérea y la necesidad de intubación temprana previo a que sea catastrófico. Las abrasiones corneales, y bien, pues dentro de los laboratorios, la analítica general, una coximetría que sería de mucho uso. Hay coxímetros que pueden llegar a medir pues los niveles de carboximoglobina y la methemoglobina. El oxímetro convencional como tal no va a ser útil, ya que la hemoglobina sí está saturada, va a seguir presentando saturaciones del 99%, pero no está, más bien está inversamente proporcional relacionada a los niveles de presión parcial de oxígeno. Una gasometría arterial con lactato, coximetría, un electrocardiograma por las alteraciones cardiovasculares que se llegan a presentar en nuestros pacientes, la monitorización continua cardíaca y una radiografía de tórax que se menciona pues que inicialmente pueden llegar a estar normales, pero en el transcurso de la patología pues llegará a presentar complicaciones y sería de mayor utilidad en este momento. Otra de las cosas que proponen es la fibronasobroncoscopía, que esto pues visualizaría la infraglotis, la supraglotis. Hay escalas que hablan del grado de lesión pulmonar, la presencia de inflamación, edema, necrosis, y con ello hacer una intubación temprana y oportuna previo pues a que se dematice la vía aérea y esta sea imposible. Existen diferentes escalas, este artículo no hace mención, pero por aquí pongo algunas, que la escala más simple a mí me parece esta de leve, moderada, grave, y pues va a hablar la grave va a hablar ya de afección pulmonar como tal, la 2 va a hablar de la presencia de secreciones carbonáceas, pero sin afección pulmonar, y el grado leve va a hablar de eritema, broncorrea, presencia de sangrado y secreciones carbonáceas, pero por abajo de la laringe. Aquí es la escala de lesión abreviada, igual es por broncoscopía, es un poco más compleja, pero va desde el grado 0 al grado 4, y pues conforme mayor sea el grado, mayor la lesión. Y este es un miden la pulsicoximetría para medir la carboximoglobina.
Después del 20%, pues como ya les dije, hay que sospechar de la intoxicación por cianuro. Y bueno, esta también ha sido más bien de mayor utilidad, más que para hacer diagnóstico, para una monitorización adecuada del paciente y con ello, pues regular las concentraciones de oxígeno que se le están aportando. Hace una escala de estratificación de riesgo, ya que este artículo pues apoya mucho al personal de paramédico prehospitalario, entonces ayuda pues a determinar la toma de decisiones de estos pacientes. El grupo 1 es una escasa inhalación, son pacientes que van a estar asintomáticos, pueden llegar a tener sintomatología leve de las vías aéreas superiores, hay que administrar oxígeno suplementario y, bueno, valorar su egreso en 4 a 6 horas. En pacientes ancianos sí menciona que pues hay que tener particular observación y al menos tenerlo 12 horas bajo observación. En el grupo 2 va a estar aquellos que tengan escasa inhalación de igual manera, pero que además tengan factores de riesgos o bien una inhalación moderada. Van a ser pacientes que presenten síntomas leves, pueden llegar a tener sintomatología respiratoria neurológica, pero tener una patología asociada que pudiera llegar a poner en riesgo la vida. Estos pacientes tienen que quedar en observación igual 4 a 6 horas y hay que usar oxígeno suplementario con mascarilla reservorio de alto flujo. Dentro del grupo 3, son pacientes que estuvieron con largo tiempo de inhalación, pero no se encuentran en estado crítico. Pueden llegar a tener sintomatología respiratoria, como sonodinofagia, dolor de cuello, alteración del estado neurológico sin ameritar pues manejo avanzado de la vía aérea, como son cefalea, náusea, mareo, vómito o afecciones cardiovasculares sin generar hipotensión, como son arritmias. Hay que realizar gasometría y un electrocardiograma a estos pacientes. Hay que trasladarlos a una unidad de soporte vital avanzado. Tienen que tener oxígeno a las máximas concentraciones posibles. Y bueno, dentro del grupo 4, los pacientes críticos, esta es la más fácil de clasificar, pues es un paciente crítico con deterioro del estado neurológico, hemodinámico, respiratorio, que bueno, en eso creo que pues, es menos complicado. Clasificarlos. Signos vitales de quemadura de vía aérea, pacientes que van a meditar manejo avanzado de la vía aérea, un soporte orgánico y además considerar el uso de hidroxicobalamina, que en este artículo pues sí ya se menciona que la atención prehospitalaria se inicia el manejo con hidroxicobalamina, ya que esta se asocia directamente con la mortalidad y puede llegar a aumentar la sobrevida hasta en un 67%. Dentro del tratamiento, pues hace una mención así superficial. Para mí, lo que más englobaría, la palabra que más englobaría el tratamiento sería soporte orgánico como tal, que es pues cuidar la vía aérea, un oxígeno suplementario al 100%, ya que la justificación es que la vida media del monóxido de carbono sin oxígeno suplementario va a ser de 250 minutos o bien 5 horas, mencionadas en otra literatura, y esta va a reducir su vida media con oxígeno suplementario al 100% hasta los 40 minutos. Hay que manejar el broncoespasmo con beta-agonistas o otro tipo de broncodilatadores y considerar el manejo avanzado de la vía aérea. Dentro de lo otro va a ser la monitorización pues continua, la toma de presión arterial, la frecuencia cardíaca, un electrocardiograma y la cooximetría. El uso de cámara hiperbárica, que pues las indicaciones realmente pues son muy estrictas, tienen que ser en base a los criterios internacionales en las primeras horas de la quemadura, si es que hubiera un sitio donde hay una cámara hiperbárica en un lapso corto de tiempo, que el traslado del paciente sea seguro, que esté estable hemodinámicamente y que además no tenga criterios para ingresar a una unidad de cuidados intensivos de quemados. Los medicamentos utilizados van a ser la hidroxicobalamina, broncodilatadores, esteroides, o bien los sintomáticos para cefalea, la presencia de acidosis, trauma, rhabdomiólisis o neumonía. Bueno, aquí están los principales tratamientos, es un esquema que los resume pues, de manera muy simple prácticamente, que son a nivel, los primeros que se utilizaban son el nitrato de sodio y los nitratos de amilo, que van a hacer que la oxihemoglobina se convierta en metahemoglobina y esta capte las partículas de cianuro y se haga cianomethemoglobina. Posteriormente se va a la enzima rodanasa y esta pues convierte la cianomethemoglobina en tiocianato y esta ya puede ser excretada por el riñón. Tiene particular cuidado, ya que no se debería utilizar en aquellos pacientes que inhalan humo.
por la conversión de oxihemoglobina a metahemoglobina. El monóxido ya hace esto, convierte la oxihemoglobina en metahemoglobina, por lo que pues sería más difícil transportar el oxígeno, de igual manera se llevaría a la hipoxia celular. Respecto a el tiosulfato de sodio, que va a ayudar al metabolismo como tal de la cianometahemoglobina a tiocianato, pues es un acelerador de la enzima rodanasa. La enzima como tal es una sulfotransferasa de tiosulfato de cianida. Se encuentra en todos los músculos. Sería aportar mayor sulfato para la formación de la rodanasa y con ello pues acelerar la excreción de tiocianato como tal. Sin embargo, pues es un metabolismo lento, no es un tratamiento de primera elección por su lentitud que tiene como tal. Y dentro de la hidroxicobalamina está el hidratato diocobáltico, que no se utiliza en humanos ya que provoca múltiples efectos secundarios cardiovasculares, hemodinámicos, neurológicos y bueno, no está recomendado en las personas. Y luego está la hidroxicobalamina, que esta se ha demostrado que puede llegar a aumentar la sobrevida hasta en un 67%. La hidroxicobalamina, que es un precursor de la vitamina B12, va a captar las partículas de cianuro y se va a convertir en cianocobalamina para que esta la lleve ya sea a la enzima rodanasa o bien sea excretada directamente por el riñón. Bueno. Tiene prácticamente muchas particularidades de la hidroxicobalamina, ya que pues es segura, es atóxica prácticamente, se excreta directamente por la vía urinaria y además es eficaz. Se han encontrado pocos efectos secundarios como son coloración rojiza de mucosa, orina, de piel, que pues realmente no tienen ninguna repercusión en el paciente, o bien que pueden llegar a tener interferencia en la analítica de algunas transaminasas, la bilirrubina, creatinina, magnesio, o el hierro, que de igual manera no han sido relevantes ni han provocado ninguna repercusión en el paciente. Aquí se hicieron bastantes estudios, como este que está aquí, que es un metaanálisis de PubMed. Se agarraron 71 artículos de 1952 al 2012, no se excluyó ningún artículo, obviamente eran, pues como son artículos algo antiguos, pues eran estudios todavía en animales. El efecto fue efectivo para intoxicación del cianuro y lo que sí es que fue limitado en la inhalación del humo como tal. Y dentro de los otros artículos que también se mencionaban fue la eficacia de la hidroxicobalamina en unos perros adultos, beagles. Se les administró la dosis mortal de cianuro y se les administró hidroxicobalamina, 75 miligramos por kilo. El 0%, perdón, el 21% de los pacientes, de los perros a los que se les puso hidroxicobalamina a la dosis de 75 miligramos, falleció. En el caso de los que se les aplicó 150 miligramos por kilo, el 0% se murió, y a los que se les aplicó placebo fue el 82%. Además que hubo una disminución significativa de los niveles de lactato. Dentro del otro artículo que se encuentra ahí, que igual es un metaanálisis, es un estudio de 136 voluntarios para ver cuál era la dosis tóxica de la hidroxicobalamina. Se administraron 2.5, 5 y 7.5 y 10 gramos versus placebo. Se vio al paciente durante el 8, al 15 y al 28 días. Los únicos efectos secundarios que tuvieron fueron cromaturia, enrojecimiento de la piel, pápula, cefalea, eritema en el sitio de la aplicación, reacción alérgica, y bueno, hubo un descenso de linfocitos no significativo que no repercutió en nada el paciente, presencia de náuseas, prurito, disfagia, y algunos pacientes, pocos de ellos, llegaron a presentar incremento en la TA. Incluso menciona un artículo de un paciente post-trasplantado renal que no tuvo complicaciones en la aplicación de hidroxicobalamina. La administración de hidroxicobalamina prehospitalaria en la intoxicación por humo fueron 101 pacientes que por humo de incendio, 72 de los que se llegaron a identificar, sobrevivió el 41.7%, 38 los encontraron en parada cardiorrespiratoria y 21 de ellos tuvo retorno a la circulación espontánea.
Es en la escala de coma de Glasgow, en aquellos pacientes que no estaban sedados, 9 mejoraron, 8 continuaron igual y uno tuvo mayor deterioro neurológico y se presentaron los mismos efectos adversos que ya se habían mencionado antes de la hidroxicobalamina. En este otro estudio fueron 69 intoxicados por humo de incendio, a 69 de ellos se les administró hidroxicobalamina, tuvieron los mismos efectos adversos, aquí es donde sale el porcentaje de supervivencia que encontraron, y sí afectó la analítica, pero no tuvo trascendencia en estos. Aquí vienen unos criterios para la administración de hidroxicobalamina y las dosis recomendadas. Es aquel paciente que inhala humo de incendio, que tenga restos de hollín en boca, faringe o esputo carbonáceo y que tenga alteraciones neurológicas como confusión, coma, agitación, convulsiones, y además presenta alguno de las siguientes circunstancias como sombra de apnea, una frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto, o parada cardiorrespiratoria o parada cardíaca como tal, o bien choque o hipotensión, un lactato mayor a 8 milimoles o una acidosis láctica. La máxima eficacia se ha visto en pacientes que han inhalado humo de incendios que están en coma y tienen hipotensión. La dosis inicial recomendada es 5 gramos, es decir, 2 viales, a pasar a 15 minutos en adultos o bien aquellos pacientes pediátricos o con sobrepeso, 70 miligramos por kilo. Esta dosis puede repetirse una vez más, 5 gramos más, si persiste la sintomatología o hay inestabilidad hemodinámica o el paciente está en parada cardíaca. La vía intraósea se puede utilizar, pero no hay estudios que la apoyen todavía en el caso de no tener una vía periférica. Y bueno, ya para concluir, sobre el artículo, pues hace mención a una lista de atención prehospitalaria, que sí es relevante, incluso mencionan el manejo avanzado de la vía aérea si el paramédico fuera capaz de eso en ese momento. Y aquí pongo las imágenes de dos grandes accidentes en México como tal. El de arriba es en Sonora, una guardería por cocina explotó, fallecieron 43 niños, entre ellos 1 o 2 adultos. Y bueno, ahí México se vio deficiente en cuanto a las atenciones de pacientes quemados, sobre todo de pediátricos, que no teníamos pues la expertise para eso, ni las unidades disponibles para este tipo de pacientes. Y Coppel, Hidalgo, en Sinaloa, Culiacán, fallecieron 6 mujeres, madres, igual por intoxicación de humo, y aquí se evaluó pues que no había una ruta de evacuación, estaban realizando un inventario, eran las 9 de la noche, y bueno, no pudieron salir del área, entonces estuvieron más de 2 horas, pudieron comunicarse con sus familiares, esto fue pues muy trágico, vaya, al menos para nosotros, y terminaron pues falleciendo las 6 mujeres que se encontraban haciendo el inventario.